está grabando la llamada. Bueno, empezamos entonces. La segunda parte de esta presentación ya es hablar de prevención de muerte súbita cardíaca en miocardiopatías hereditarias, o sea, en cardiopatías estructurales definidas. En la primera presentación hablamos de prevención de muerte súbita en dos grupos grandes: pacientes con cardiopatía isquémica postinfartados y pacientes con cardiopatía no isquémica, cardiopatía dilatada no isquémica. Hoy vamos a hablar, pues, de la muerte súbita cardíaca, pero en grupos específicos, en pacientes con cardiopatías hereditarias. Y la más frecuente de todas las cardiomiopatías hereditarias es la miocardiopatía hipertrófica, conocida por todos ustedes, que es una enfermedad hereditaria que tiene un patrón autosómico dominante, que es más frecuente en hombres que mujeres y que tiene una prevalencia, pues, que va de 1 a 200, de 1 a 500 si son asintomáticos, o de 1 a 3000 si son sintomáticos. Este diagnóstico básicamente lo hacemos basado en los síntomas que el paciente nos puede referir, como por ejemplo un episodio sincopal, disnea. Al examen físico, pues ustedes pueden identificar ciertos datos clínicos como la presencia de soplos a la ocultación, un electrocardiograma anormal que evidencia signos de crecimiento, sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, e imágenes, ¿no? Como la eco, la resonancia, la tomografía, que nos van a ayudar pues a definir este diagnóstico. Y evidentemente el concepto de una miocardiopatía hipertrófica se basa en una hipertrofia del ventrículo izquierdo en ausencia de otras enfermedades cardíacas. Eso es importante, enfermedades cardíacas sistémicas, metabólicas, ¿correcto? Enfermedades que pueden ser por depósitos, amiloidosis, Fabry, y una serie de enfermedades que también pueden generar que el corazón se engruese. Pero evidentemente, pues, no estamos frente a una cardiomiopatía en donde pues el problema se está dando fundamentalmente por una mutación genética a nivel del sarcómero o proteínas relacionadas con el sarcómero. El problema de esta enfermedad es de que está asociado a muerte súbita y puede ser la primera manifestación de esta enfermedad. Generalmente estos episodios de arresto cardíaco o muerte súbita suele darse en edad temprana, jóvenes, y que pasados los 60 años, la probabilidad de que este tipo de situaciones ocurran empieza a bajar de manera muy significativa. Más bien a partir de esa edad pueden empezar a desarrollar insuficiencia cardíaca. Y este es un electrocardiograma característico de una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Conocido por todos ustedes. Acá tenemos un ritmo sinusal con signos de crecimiento o hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Y el diagnóstico lo hacen, pues, y lo conocen muy claramente ustedes, ¿no? Aquel que tenga, pues, un septum más de 15 milímetros, ¿no? Al fin de la diástole, pues, es un criterio diagnóstico. Puede ser menos de 13 a 14 si tienes un familiar directo con cardiopatía hipertrófica o tienes mutaciones genéticas asociadas a esta cardiopatía. En niños, pues, no usamos, como ustedes saben, la medición en milímetros, sino, pues, el Z-score. Si el Z-score es más de 2.5, asintomáticos, sin antecedentes familiares, o si es más de 2 en pacientes con antecedentes familiares definidos, ¿no? O historia genética. Esta es más o menos la forma como se plantea el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica y cómo, pues, nosotros podemos hacer el diagnóstico de esta entidad. Hay diferentes formas de presentación, como hemos visto, un patrón clásico previamente mostrado y otro patrón como vemos aquí, ¿no? La presencia de criterios de crecimiento del ventrículo izquierdo, onda Q en B5, B6 con T negativas profundas, pues lo que hace, pues, pensar en una miocardiopatía hipertrófica clásica, ¿no? Como pueden ver también acá, en la cual, pues, vemos una miocardiopatía hipertrófica con estas características. Aquí el manejo lo conocen muy bien ustedes, ¿no? Es prevenir la muerte súbita, es evitar la progresión de la falla cardíaca en obstructivas y no obstructivas, y en pacientes con fibrilación auricular y miocardiopatía hipertrófica, la prevención de eventos tromboembólicos anticoagulando al paciente, ¿no? Y también manteniendo al paciente en lo posible en ritmo sinusal, porque el paciente con miocardiopatía hipertrófica que pierde el ritmo sinusal suele rápidamente descompensarse y hacer falla cardíaca. En relación, pues, al tema de prevención de muerte súbita, en este grupo de pacientes es fundamental la estratificación de riesgo para poder definir si el paciente se beneficia o no del implante de un DAI, pero en el contexto de una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, que hoy vamos a hablar de esta entidad, no vamos a hablar de otros patrones de hipertrofia del VI. Bueno, el genotipo, ya saben, existen una gran variedad de genes
especialmente asociados al sarcómero, ¿correcto? Y los genes mutantes de sarcómero pues van a desencadenar cambios en el miocardio, van a deteriorar el rendimiento sistólico, diastólico, incluso a pesar de que la fibra esté preservada, puede generar ese hecho, ¿no? ¿Cuál es la mutación más frecuente? La proteína fijadora de la miosina y la proteína pues de cadena ligera y pesada son los que están más implicados con este fenómeno genético, ¿no? Y bueno, vamos a lo que hoy vamos a hablar, que es el implante de DAI en este grupo de pacientes con cardiopatía hipertrófica. Entonces, todo paciente con miocardiopatía hipertrófica necesita una estratificación de riesgo, ¿correcto? Y en este escenario de miocardiopatía hipertrófica, como en todos los escenarios, tenemos cuando planteamos prevención secundaria o cuando hablamos de prevención primaria. Hablamos de prevención secundaria de miocardiopatía hipertrófica cuando el paciente ya fue resucitado de un arresto cardíaco debido a una TB o una FB, ¿ok? Una TB que genere síncope o inestabilidad hemodinámica, la clase de recomendación es 1, el nivel de evidencia es B, el DAI está claramente recomendado y acá también se enfatiza que la expectativa de vida del paciente tiene que ser más de un año, ahí el DAI está claramente recomendado. Y hay otro escenario de prevención secundaria, taquicardia ventricular monomórfica sin inestabilidad hemodinámica, ¿correcto? Acá hemos visto pacientes con TB con inestabilidad hemodinámica o FB, clase de recomendación 1B. Pero ¿qué tal si su paciente tiene una cardiopatía hipertrófica y tiene una TB, pero que no genera inestabilidad? De repente cierta sintomatología, disnea, mareos, pero está estable y llega a la emergencia. En este paciente también se implanta el DAI, pero con una clase de recomendación más débil, 2A. ¿Ok? Entonces, importante en prevención secundaria estos dos escenarios. Y en prevención primaria, ustedes ya conocen las calculadoras, ¿no? En este caso, basado en la guía europea, que justamente aplica el score de riesgo de muerte súbita para el tema de miocardiopatía hipertrófica. Entonces, ahí el paciente tiene que tener una serie de pruebas, como una eco, un Holter, y evaluamos todas estas variables, ¿no? Por ejemplo, la edad, la historia familiar de muerte súbita, síncope, gradiente en el tracto de salida, el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, el diámetro de la aurícula izquierda y presencia de TB no sostenida. Aplicamos nuestra calculadora y según el riesgo, si el paciente es de alto riesgo basado en el score europeo, pues la mortalidad nos sale más del 6%, ahí se le debería o se tiene que implantar un DAI. Si sale bajo riesgo, pues no deberíamos implantar un DAI. Y si nos sale riesgo intermedio, ¿qué nos dice la guía europea en la actualidad? Pues haga más estudios. Es lo último que agregó la guía europea, ¿no? Fibrosis más del 15%, y acá sí ponen porcentaje en miocardiopatía hipertrófica. Si el paciente tiene más del 15% de fibrosis, si tiene FEBI menos del 50%, aneurisma apical, respuesta presora normal en la prueba de esfuerzo, mutaciones genéticas patogénicas sarcoméricas, como lo que hemos comentado, pues si tiene uno de estos criterios, el paciente podría podrías indicar el implante de un DAI como una clase de recomendación 2A. Entonces, es importante agregar a este riesgo intermedio de los europeos estos nuevos criterios, que ya los americanos desde el año 2020 estaban planteando, ¿no? Y en este algoritmo muy sencillo, los americanos nos plantean ese hecho. Recuerden que la resonancia magnética, ni en la europea ni en la americana, solita alcanza para implantar un DAI. Ojo con eso, que hemos visto en la práctica que ya muchas veces hay una confusión. Consideran que con solo la resonancia más del 15%, con 20 o 30%, pues no creen que es suficiente para indicar implante de un DAI. Acá no, en el europeo dice, si el riesgo es intermedio, evalúe la resonancia. No que de frente hágale la resonancia. ¿Ok? ¿Qué nos dice la guía americana? Analicemos. La guía americana nos dice lo siguiente. Si su paciente está con prevención secundaria porque ya es un arresto cardíaco, pues hay que ponerle DAI. Eso está clarísimo. Pero si no es así, o sea, prevención primaria, pues evalúe los siguientes criterios. ¿Cuáles son? Familiares con muerte súbita cardíaca. ¿Ok? Especialmente jóvenes, menos de 50 años, ¿no? Hipertrofia ventricular masiva, septum más de 30. Síncope de etiología no definida. Aneurisma apical, fracción de eyección menos del 50%. Si tienes uno de estos criterios, nuevamente lo repito, familiares con muerte súbita cardíaca, septum más de 30, síncope no definido, aneurisma, FEBI menos del 50%, miren, tienen 5 opciones.
Si de estas 5 tienes una de ellas, DAI, según los americanos. ¿Ok? Si no tienes ninguna de estos 5 criterios importantes para prevención primaria, que es antecedente de muerte súbita familiar, síntomas del 30, síncope, aneurisma o FEI menos del 50%, evalúe una variable que nos hable de algún grado de inestabilidad arrítmica, como por ejemplo una TB no sostenida. Si en el Holter el paciente tiene TB no sostenida, pues miren acá. Si tiene TB no sostenida, y es un niño, podría considerar el implante de un DAI directamente. Si es adulto, correcto, tiene una opción, pero es clase de recomendación 2B. Si no tiene TB no sostenida, ¿no? Puedes evaluar la resonancia magnética, pero para los americanos la resonancia magnética tiene clase de recomendación 2B. Entonces no tiene la fuerza que a veces confundimos y pensamos que esto es así. Importante el concepto de que estas recomendaciones se aplican a menores de 60 años. Ojo con eso. Si tu paciente tiene más de 60 años, hablábamos que la probabilidad de eventos arrítmicos baja de manera drástica y más bien el desarrollo de falla cardíaca empieza a aparecer con fuerza. En este grupo de pacientes, ¿correcto? Siempre tiene que hacer una individualización del caso. Acá no dice, pues, no se aplica para mayores de 60. Sin embargo, pues, es importante considerar que en pacientes mayores de 60 años, pues, este score no tiene la fuerza, ¿no? Que hay que tener, que se considera para otros, ¿no? Como dice acá, justamente la estratificación de riesgo se aplica más, ¿no? O se debe considerar más en personas más jóvenes a 60 años, ¿no? No dice que está prohibido, pero se debería, se aplica o su eficacia es mayor en menores de 60 años. Ahora hablemos de otro grupo de pacientes, de la cardiomiopatía rimogénica, ¿no? Vamos a hablar del riesgo arrítmico y muerte súbita en este grupo de pacientes. Bueno, la cardiomiopatía rimogénica es otra cardiomiopatía hereditaria también, ¿ok? Diferente a la cardiomiopatía hipertrófica, diferente a la cardiomiopatía dilatada idiopática familiar, ¿correcto? Esta es una cardiomiopatía hereditaria que tiene pues la característica de tener eventos arrítmicos predominantemente ventriculares y que con el tiempo se asocia a un deterioro de la función sistólica del ventrículo, derecho y o izquierdo. En el ventrículo derecho generalmente hay un reemplazo por un tejido fibroadiposo, ¿no? Este miocardio es reemplazado por un tejido fibroadiposo. Bueno, entonces esta es una enfermedad genética, como hemos comentado, del músculo cardíaco, que genera disfunción ventricular, ¿correcto? Que genera arritmias cardíacas, que es la forma más predominante de presentación, ¿correcto? Y eso es lo que vamos a evaluar. Es interesante tener en cuenta que el concepto de la cardiomiopatía rimogénica ha cambiado. Hace 20 años se hablaba de una entidad llamada displasia rimogénica del ventrículo derecho. En la actualidad ya no hablamos de displasia rimogénica del ventrículo derecho, ¿correcto? Luego se cambió el concepto. Se empezó a hablar de cardiomiopatía rimogénica del ventrículo derecho. Y nos dimos cuenta, pues, que esta entidad muchas veces no estaba limitada al ventrículo derecho, sino que muchas veces se expandía al ventrículo izquierdo. Éramos testigos de que muchos de esos pacientes que inicialmente los calificábamos como displasia rimogénica del ventrículo derecho, en el tiempo evolucionaba con un deterioro de la fracción de eyección. Entonces empezábamos a ver que esta entidad no únicamente se limitaba al ventrículo derecho, sino iba más allá. Y que los conceptos iniciales que consideramos nosotros únicamente para esta cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, confinado ahí nomás, pensábamos que el problema estaba a nivel de mutaciones en los desmosomas o los discos intercalares. Mutaciones en genes que justamente integran estas estructuras, ¿no? La desmogleína, la desmocolina, la desmoplaquina, la placoglobina. Justamente estos genes, ¿no? Ayudan a la construcción de los desmosomas y los discos intercalares. Como había mutaciones a ese nivel, pues generaban una ruptura, una separación de los miocitos, y eso facilitaba que esto sea luego reemplazado por tejido fibroadiposo, ¿no? Este es el concepto inicial. Pero después se empezó a identificar que también había grupos de pacientes con cardiomiopatía rimogénica del ventrículo derecho que empezaban a progresar a una disfunción biventricular o incluso a un compromiso únicamente del ventrículo izquierdo.
En estos grupos de pacientes se empezó a identificar que habían alteraciones no únicamente en los desmosomas o los discos intercalares, sino también en el citoesqueleto, en el retículo sarcoplasmático, en los sarcómeros, en las mitocondrias. Y aquí entonces se empezaron a encontrar mutaciones a otro nivel, mutaciones en el fosfolambán, mutaciones en la lámina A y C, mutaciones en la filamina C, o incluso en el SNC5A. A ver, ¿quién me dice? ¿Para qué sirve ese gen? ¿En qué enfermedad lo encontramos? ¿Qué dice Carlos Franco? Doc, no lo tengo, la verdad. ¿No lo tienes, Carlos? No puedes. A ver, ¿quién me puede ayudar? Embrugado. Exacto, en el síndrome Brugada, pues, ¿no? Uno de los genes más importantes es este. ¿A qué nivel ocurre esta mutación? ¿Qué altera esta mutación? Los canales de rápidos de sodio, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos. Miren ustedes cómo entonces esta enfermedad, esta cardiopatía hereditaria, no solamente estaba asociada a mutaciones únicamente en los desmosomas y discos intercalares, sino también en otras estructuras diferentes a estas zonas intersticiales, intracelulares y también incluso a ciertos canales iónicos. He ahí entonces el concepto de que hay pacientes con cardiomopatía reumogénica que están o que se sobreponen a un síndrome Brugada, cuando probablemente el síndrome Brugada, más que síndrome Brugada, es una cardiomopatía ritmogénica con una mutación de este gen cuya expresión va a ser pues ese patrón de Brugada, como lo vamos a ver en algunas ocasiones. Con respecto al diagnóstico, entonces, de estos nuevos conceptos, la cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, existe un task force modificado para cardiopatía ritmogénica. ¿Cuál es el task force para las cardiomiopatías arritmogénicas biventriculares o del ventrículo izquierdo? Realmente no hay un concepto bien definido para esta entidad. ¿Ok? En relación a las cardiomiopatías arritmogénicas del ventrículo derecho, las guías son claras. Hay una del 2010, una actualizada, donde nos hablan de criterios diagnósticos definitivos, borderline, ¿no? Y en base, pues, a categorías o variables que incorporan en ese diagnóstico como criterios mayores o menores, como por ejemplo, alteraciones estructurales y disfunción tanto global como regional del ventrículo derecho, es el primer concepto. Alteraciones tisulares en la pared del BD, ¿no? Cuando hacemos una biopsia, el miocardio es reemplazado por tejido fibroso. Y también anormalidades en el electrocardiograma, en la repolarización. ¿Cuál es la normalidad en la repolarización que vemos en cardiomiopatia ritmogénica del ventrículo derecho? ¿Qué me dice Giancarlo Jr.? ¿Está Giancarlo? ¿Cuál es la normalidad en la repolarización que encontramos en cardiomiopatia ritmogénica del ventrículo derecho? Que hayan ondas T negativas de B1, B4. Excelente, muy bien. Excelente. ¿Cuál es la normalidad en la despolarización que encontramos en cardiomiopatia ritmogénica del ventrículo derecho? Esa no, Hay un no, criterio, no la hay un dato muy típico de la cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho que vemos en el EKG. ¿Cuál es? ¿La onda? La La onda, onda. la onda épsilon, pues una normalidad en la despolarización. Finalmente, pues arritmias ventriculares, ¿no? TVs, taquicardia ventriculares, ¿de dónde? Del ventrículo derecho, pues, ¿no? Que viene de la pared inferior o del tracto de salida, ¿correcto? Y finalmente, historia familiar, pues, familiares con historia de cardiopatía ritmogénica, muerte súbita cardíaca. Y aquí empezamos a ver las alteraciones estructurales en la ecocardiografía, VI dilatado, ¿no? Hipoquinesia regional, apical media, ¿no? Que habla pues de un trastorno a este nivel. La resonancia magnética es un examen más que ayuda a identificar justamente esos cambios, tanto en la contracción regional global del ventrículo derecho, en las dimensiones del tracto de salida del ventrículo derecho, que también lo vemos por eco. También la geografía, miren ustedes cómo ayuda a ver un ventrículo derecho que se contrae o que tiene una hipoquinesia regional, un tracto de salida recontra grande,
criterios que justamente ayudan en eso, ¿no? Hallazgos en la repolarización o hallazgos electrocardiográficos, ¿no? Despolarización, T negativas, onda épsilon, como ustedes han dicho, arritmias ventriculares, alteraciones tisulares, historia familiar. Todo esto nos ayuda a nosotros a definir si la probabilidad es alta, ¿no? O baja, ¿no? De un diagnóstico de una cardiomiopatía ritmogénica. Luego hablemos del manejo, y el manejo de la cardiomiopatía ritmogénica incluye estos tres pilares. La más importante en este grupo de pacientes es definir riesgo de muerte súbita. En segundo lugar, manejar estas arritmias cardíacas, con qué tratamiento le debemos dar, y luego el manejo de la progresión de la disfunción ventricular, ¿no? Con respecto pues al tema de muerte súbita, pues evidentemente el riesgo global de arritmias ventriculares sostenidas en este grupo de pacientes va a variar si solamente tienen la mutación y no tienen pues el diagnóstico como tal. Si un paciente tiene solo la mutación pero no cumple el criterio diagnóstico, el riesgo de muerte súbita puede ser hasta 1% al año. Pero si el paciente tiene el diagnóstico definitivo de cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, el riesgo sube a 10% al año, ¿no? El riesgo global de muerte súbita, en los que tienen solamente mutaciones genéticas sin mayor cosa, 0.08, pero en los que tienen el diagnóstico, ¿correcto? Es de 2.9%, ¿no? Entonces es importante, es muy alto el riesgo pues, de muerte súbita. ¿Cuál es el mecanismo de la arritmia en este grupo de pacientes? Estos pacientes tienen sustrato arrítmico, tienen cicatriz, y la cicatriz predominantemente es una cicatriz epicárdica, que está localizado en el ventrículo derecho inicialmente y que se puede ir expandiendo en el tiempo, cuando es del patrón de BD. Pero recuerden que también hay cardiopatías arritmogénicas biventriculares o incluso solamente del ventrículo izquierdo, ¿correcto? Entonces, el mecanismo de una cardiopatía que tiene sustrato arrítmico va a ser la reentrada, pues, ¿no? Como ustedes pueden ver. También pueden haber otros mecanismos sin lugar a duda, pero el más frecuente es la reentrada. ¿Qué más? Pues hay que identificar pues los predictores de muerte súbita y bueno, pues va a ser este sentido, ¿no? La historia de muerte súbita cardíaca o TB no sostenida, pues son criterios para poder definir ese aspecto, ¿no? Si tu paciente tiene historia de muerte súbita cardíaca o una TB monomórfica sostenida, evidentemente es un alto riesgo. Y ese paciente, evidentemente, hay que considerar el implante de un DAI. Esto se llama prevención secundaria. Pero en prevención primaria, en los que tienen el diagnóstico definitivo, pues el ser varón, tener historia de síncope, TB no sostenida, deterioro de la función sistólica del BD, son criterios que nos harían pensar en un riesgo importante de muerte súbita. Y acá hay un algoritmo, pues justamente publicado el año 2015 en Circulation, de cómo uno puede estratificar el riesgo de muerte súbita en pacientes con cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Si tienen un alto riesgo, como ustedes pueden ver, hay que recomendar el implante de un DAI. Y evidentemente, tener un alto riesgo implica haber tenido un arresto cardíaco. ¿Ok? Si tiene un riesgo intermedio de 1 a 10%, uno debería considerar el implante de un DAI si su paciente tiene historia de síncope de etiología no definida, TB no sostenida o disfunción sistólica severa del BI o del BD. Si tiene uno de estos tres criterios, síncope, TB no sostenida, disfunción sistólica del BD o del BI, deberíamos implantar un DAI con clase de recomendación 2A. Ya de ahí para abajo, las recomendaciones son mucho más débiles, ¿ok? Finalmente, pues, el implante de un DAI en cardiomiopatía ritmogénica basado en las recomendaciones del HRS 2019 es la siguiente. Prevención secundaria, clase de recomendación 1, nivel de evidencia B, ¿ok? Pero si no es así y solamente tenemos historia de un síncope sugerente de ser arritmogénico, la clase de recomendación todavía sigue siendo importante 2A. Pero si no tenemos ni prevención secundaria ni historia de síncope, miren ustedes quién nuevamente agarra fuerza. El panel genético. El panel genético es fundamental en cardiomiopatía ritmogénica vital. Si su paciente tiene historia de mutación, una historia, registro, documentación, evidencia de mutación en el fosfolambán, en la laminina AC o en la filamina C, en estos tres proteínas o estas tres mutaciones, pues evidentemente uno podría considerar el implante de un DAI si cumplen una de estas condiciones. ¿Ok? Miren ustedes, no tiene que tener FEBI menos del 35% para considerar el implante de un DAI.
con FEI menos del 45%, ¿no? Podría considerar incluso el implante de un DAI en este grupo de pacientes, ¿ok? Si la FEI es menos del 35%, claramente uno debe considerar el implante de un DAI porque estaba en esos pacientes de riesgo intermedio, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, pues si no tiene ninguno de estos criterios, uno debe identificar factores de riesgo mayores o menores para poder definir el implante de un DAI, ¿ok? Finalmente, pues el manejo de las arritmias ventriculares en cardiopatía ritmogénica inicialmente puede ser médico con betabloqueadores, ¿correcto? Pero en algunas ocasiones va a ser necesario usar fármacos antiarrítmicos, porque es un paciente con una cardiopatía estructural, ¿correcto? Y en este grupo de pacientes podemos considerar el uso de amiodarona y sotalol, ¿ok? Para considerar el implante de este tipo de dispositivos, ¿no? Para el tratamiento y prevenir justamente descargas por el cardiodesfibrilador. También podemos plantear un manejo invasivo en este grupo de pacientes, por supuesto. Taquicardias ventriculares monomórficas recurrentes o pacientes que no tienen tolerancia a la amiodarona, ¿no? Porque están haciendo alguna reacción adversa, debemos de considerar la ablación para poder reducir la recurrencia y descargas del DAI. Es importante tener también, pues, considerar en pacientes con TB monomórfica recurrente, extrasístoles ventriculares de alta carga rítmica, sintomáticas, ¿no? Y en este caso, el abordaje en cardiopatía ritmogénica de la ablación, el abordaje de la ablación debe ser endoepicárdica. ¿Y por qué debe ser endoepicárdica? Así como en la cardiopatía chagásica, la cardiopatía ritmogénica tiene un sustrato predominantemente epicárdico. Una ablación puramente endocárdica será limitada. ¿Por qué? Porque no vamos a modular todo el sustrato que predominantemente está en el epicardio. Por lo tanto, en este grupo de pacientes nosotros siempre consideramos hacer un abordaje endoepicárdico. Y con este tipo de abordajes, pues alcanzamos a reducir la carga de eventos arrítmicos. De esa manera, estos pacientes pueden tener una sobrevida libre de recurrencia de manera importante, ¿no? Hasta un 75%. Sin embargo, en el tiempo la enfermedad puede progresar y las recurrencias van a aparecer y en algunas ocasiones pues se requieren nuevamente de nuevos procedimientos de ablación. ¿Ok? Y bueno, hay algunas excepciones en prevención primaria, no en secundaria, evidentemente, y esto es importante pues y ya se los he comentado, ¿no? ¿Ok? Ahora sí, terminé con la presentación, muchachos. ¿Tienen alguna duda, pregunta sobre este tema comentado, por favor? ¿O todo está muy claro? Si es así, voy a preguntar, ¿ah? Doc, comentó el último sobre la ablación. ¿Cuánto tiempo esperaríamos que después de que esté con amiodarona para la ablación o cómo le- Ah, correcto. ¿Cuánto tiempo debo de esperar para considerar una ablación? Pues como te repito, ahí en este tipo de pacientes en donde el abordaje va a ser un poquito más cruento de lo habitual, uno tiene que esperar dos situaciones. Si empiezas amiodarona, pues tienes que ver cuál es la respuesta del paciente. Si estando con amiodarona, tu paciente hace nuevos episodios de taquicardia ventricular, nuevas descargas, pues evidentemente el paciente tiene indicación de ir a una ablación. Esto puede ser al mes, a los 3 meses. Si tu paciente ya estuvo impregnado, ¿correcto? Y después de la impregnación, tu paciente hace nuevos episodios de taquicardia ventricular, ya tiene indicación de ir a una ablación. No tienes que esperar ni 2 meses, ni 6 meses, ni un año, ¿correcto? O de repente en el camino tu paciente no tolera la amiodarona porque hace un hipotiroidismo o otra complicación, pues ahí si tu paciente ya hizo una descarga o una taquicardia ventricular, pues podrías considerar la ablación como un reemplazo a la amiodarona. ¿Ok? Entonces, ahí no hay un tiempo para decir voy a esperar la respuesta terapéutica. Si ya impregnaste a tu paciente con amiodarona y te hace una nueva descarga, pues vas a considerar la ablación. Entonces, en este grupo de pacientes, siempre consideramos fármacos como terapia primera línea, beta bloqueadores, amiodarona. Estando con esta terapia, si nos hace recurrencia, lo que toca es una ablación. Pero como les comenté, la ablación suele ser endoepicárdica, de preferencia. Una ablación endocárdica realmente es limitada y lo que generamos en el paciente es muy pobre. Ya va, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, con respecto a este tema de cardiopatía ritmogénica?
Bueno, si no hay más dudas, creo que ya terminamos esta presentación, ¿ya?